Un saludo a todos nuestros estudiantes de grado sexto. En el día de hoy vamos a estar haciendo un repaso sobre la prehistoria. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a recordar entonces que la prehistoria va a iniciar en el momento en que tenemos nosotros en cuenta la aparición del ser humano. Y que para nosotros poder llegar a ese estudio de la prehistoria, pues entonces vamos a tener en cuenta que se va a basar, ¿sí? Se va a basar en los restos materiales. ¿Sí? Su estudio entonces se basa en restos materiales. Se basa en restos materiales. Sus principales fuentes de estudio, entonces nosotros las clasificábamos y hablábamos en clase. Entre ellas íbamos a encontrar diferentes fuentes. Una de ellas era los monumentos. Otro, los fósiles de plantas, de animales y de humanos. Decíamos también que íbamos a encontrar los utensilios domésticos. Y ya también en otro momento íbamos a encontrar la tradición oral. Ahora, dentro de los monumentos, entonces nosotros también teníamos o aclarábamos cuáles eran las principales, y así vamos a hacer con cada uno de los restos que nos van a brindar una información sobre los hechos, sucesos, acontecimientos o transformaciones que se dieron en la prehistoria. Entonces iniciamos con los monumentos. Entonces, esas fuentes para el estudio de esta prehistoria, entre ellos vamos a encontrar las construcciones en piedra. Construcciones en piedra. Y vamos a encontrar ruinas de tumbas. Y vamos a encontrar también palacios. Y vamos a encontrar templos y viviendas. Dentro de los restos materiales de fósiles, de plantas y animales y de humanos, pues entonces este tipo de restos nos iban a permitir a nosotros identificar o indicar el tipo de alimentación, ¿sí? Las condiciones climáticas y procesos evolutivos. Ya en los utensilios domésticos, entonces nos van a permitir identificar cómo trabajaban y qué artefactos podían construir. Entonces, escribimos acá cómo trabajaban artefactos que construían
pues para llevar a cabo la vida cotidiana. Que dentro de esos principales utensilios que nosotros vamos a identificar, entre ellos vamos a encontrar las vasijas, vamos a encontrar los cuchillos, las hachas, ¿sí? Y ya en un momento posterior vamos a encontrar, por ejemplo, las espadas. Ya dentro de la tradición oral, entonces como fuente, pues nos va a permitir conocer las costumbres, nos van a permitir también, aparte de las costumbres, pues entonces también el tipo de instituciones que se transmitían a través de los tiempos, pues de una generación a otra. Entonces aquí en la prehistoria, ya recordando lo que nosotros habíamos hablado en clase, entonces que inicia, ¿sí?, a partir de la aparición por primera vez del ser humano, ese estudio pues se basa en los restos materiales, como lo son los monumentos, los fósiles de plantas, animales y de humanos, los utensilios domésticos y de la tradición oral. A diferencia de la historia, nosotros hablábamos en clase que una cosa era hablar de la prehistoria y otra muy diferente hablar de la historia, y que cada una de ellas pues tenía unos rasgos o unas características principales, y que para hablar de la prehistoria pues era al iniciar, ¿sí?, la aparición del ser humano, y la historia a partir de la aparición de la escritura. Esto en cuanto a la prehistoria. Y ahora vamos a hablar entonces de cómo estaba dividida esa prehistoria. Entonces, la prehistoria estaba dividida en 2 edades. ¿Sí? Vamos a encontrar que está dividida en 2 edades. Una, la edad de piedra, y otra, la edad de los metales. Que esa edad de piedra estaba dividida en periodos. Entonces, que vamos a encontrar el primer periodo, que era el periodo paleolítico, el siguiente periodo mesolítico y el siguiente periodo neolítico. En 3 periodos. Entonces, recordar edad de piedra, y esta edad de piedra estaba dividida por periodos: primero periodo paleolítico, segundo periodo mesolítico y tercero periodo neolítico. Características, en este caso, hablando del componente espacial, vamos a hablar específicamente del componente espacial del periodo paleolítico y del periodo neolítico. Entonces,
componente espacial, vamos a ponerlo aquí. Componente espacial. Ya habíamos hablado entonces de qué? Del paleolítico y del neolítico. Entonces, de este va a ser, vamos a encontrar que ocuparon el oriente de África y el oriente de Asia. En Asia, pues vamos a estar hablando más específicamente de China, de lo que nosotros conocemos como China y de lo que nosotros conocemos como Java. Y en Europa, Alemania y Francia. ¿Sí? Ya en el neolítico, entonces vamos también ese componente espacial, entonces está relacionado con el lejano y cercano oriente. Pues teniendo en cuenta la ubicación exacta en el continente de Asia. Y ya si habláramos en el continente africano, pues estaríamos refiriéndonos a la región del Sahara y en Egipto. Entonces aquí pertenecientes a África. Y ya en Europa, entonces vamos a encontrar ese componente espacial va a estar en Francia, Portugal y España. ¿Que dónde lo encontramos? Pues en el continente europeo. Aquí vamos a encontrar entonces que el Mesolítico va a ser un periodo de transición. Y ahí pues ya estaríamos nosotros ya siendo más específicos en la ubicación o en donde se fue desarrollando cada uno de estos periodos que hacen parte de la edad de piedra. Y ya referente a la edad de los metales, pues entonces nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, que va a estar el periodo de cobre, bronce, hierro, sin dejar de lado como tal el del oro. Aquí va a ser algo más específico. ¿Por qué razón? Porque simplemente ellos lo que hicieron fue en esta edad de los metales, lo que hicieron fue seguir, ¿sí?, en este caso se siguieron esparciendo y poblando el antiguo continente. El antiguo continente. Este en cuanto a las características ya de ese componente espacial, que ya lo habíamos hablado en clase. Ahora pasando ya a otro componente, vamos a hablar del componente económico. Entonces espero que ustedes estén recordando, que si tienen ahí sus cuadernos, entonces que puedan estar repasando y aprovechemos que ya tenemos este espacio para poder de nuevo retomar aquello que en un momento determinado habíamos hablado en clase. Ahora el componente
componente económico. ¿De qué vamos a hablar del componente económico? Pues de igual manera vamos a hablar de la edad de piedra y de la edad de los metales. Entonces, en la edad de piedra, en el periodo paleolítico y igual en el periodo neolítico. Entonces acá, en este periodo paleolítico, periodo neolítico. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Y qué pasó aquí? Vamos a recordarlo. Entonces, en el paleolítico se fue adaptando al medio ambiente. Esto se adaptó al medio ambiente. ¿Qué más hicieron? Entonces aquí ya comenzaron a buscar alimento. Siguieron con la recolección de frutos, ¿sí?, de raíces, comenzaron o se dedicaron a la caza y también a la pesca. Esto en el periodo paleolítico, características específicas, sin dejar atrás y sin olvidarnos de que ellos aquí eran nómadas. ¿Listo? Eran nómadas. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que eran nómadas y si lo recordamos, entonces tenemos en cuenta que ellos, al ser nómadas, pues no estaban en un lugar específico. No lo estaban, sino que se dedicaban en un momento determinado a esa recolección de frutos, a esa búsqueda de alimento continuo en un territorio o en un lugar específico, y ya cuando ellos podían tomar ese alimento y ya no quedaba más en ese lugar, pues entonces por eso buscaban otro nuevo lugar donde les pudieran o donde ellos pudieran de nuevo recolectar ese alimento y pues tuvieran la oportunidad de seguir sobreviviendo en ese espacio. Entonces recordemos, nómadas que no están en un lugar específico, sino que en ese lugar donde van a estar por un corto tiempo mientras pueden realizar este tipo de actividades de las cuales ya hablamos, de la recolección de frutos, de raíces, la caza y la pesca. Ahora en el neolítico. Entonces, de igual manera, aquí se van a adaptar, ¿sí? Se adaptó, aquí conservó y transformó el medio. Acá hay una transformación del espacio. Ese espacio en el cual ellos van a comenzar a habitar, van a transformarlo, van a conservarlo y van a hacer que su vida cotidiana pues esté alrededor de diferentes tipos de actividades. En este caso pues van a desarrollar como tal. Entonces ellos mismos van a dar como origen a la agricultura, a esa actividad y de igual manera a la ganadería. ¿Qué más o qué otras actividades van a realizar ellos? Entonces van a iniciar con la domesticación de los primeros animales.
Luego se van a encontrar con una economía de producción, pero con excedente. ¿Sí? El cual les va a permitir a ellos les permitirá el inicio de la comercialización. Porque hablamos de una economía de producción con excedente. Como ellos comenzaron, ¿sí?, a desarrollar la agricultura, entonces sus cosechas, ¿sí?, en este caso, iban a ser muy productivas, la tierra muy fértil, entonces ellos comenzaron no solamente a beneficiarse a sí mismos, sino que se van a encontrar de que hay más producción de la que ellos están necesitando en el momento. Entonces, por eso estamos hablando de una economía de producción con excedente. ¿Qué hacen con ese excedente? Entonces es ahí cuando van a aprovecharlo y van a hacer un intercambio con el otro grupo de humanos que van a encontrarse también con otro tipo de productos que van a estar desarrollando por medio de la actividad de la agricultura. Entonces, por eso hablamos de esa economía de producción con excedente y el inicio de la comercialización. Ya cuando nosotros hablamos ahora de la edad de los metales, pues entonces aquí se va a encontrar algo muy importante, que es el desarrollo de la metalurgia. ¿En dónde lo vamos a encontrar? De igual manera ese desarrollo se va a dar en el continente de Europa, de Asia, ¿sí?, y en este caso en Europa, en lugares específicos como Creta y como Grecia. En Asia los vamos a encontrar específicamente en China, India y en el Medio Oriente. Esto les va a permitir a ellos entonces dar inicio a nuevas profesiones. Entonces, en este caso, u oficios, que van a ser los orfebres y también los artesanos. Estos serían básicamente generalidades de las que hablamos en clase, para recordar. Algo que tenemos que resaltar es que tanto ya cuando se inició el periodo neolítico y ya hablamos ya de la edad de los metales, aquí estamos hablando de que dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Al convertirse en sedentarios, pues lógicamente es porque pudieron comenzar a desarrollar esa agricultura, esa ganadería, estar en territorios o lugares específicos por mucho tiempo, y por eso podían desarrollar estas actividades que nosotros ya hablamos desde el periodo neolítico. Y pues aquí ya cuando hablamos en el desarrollo de la metalurgia, pues también les va a permitir entonces desarrollar ese tipo de oficios de una manera más específica en los lugares establecidos ya con anterioridad por los grupos o por los primeros grupos de humanos. Esto